Pues ahora vamos a comentar algunas situaciones relacionadas con la construcción de herramientas para el trabajo de las evaluaciones. Hemos estado haciendo una revisión de aspectos que tienen que ver con la reforma educativa, que vienen desde las leyes secundarias del 11 de septiembre de 2013, aunque la reforma se da a conocer el 10 de diciembre de 2012 en el Museo Nacional de Antropología. Es hasta septiembre de 2013 cuando se empiezan a operar algunas de las llamadas leyes secundarias. Y en estas leyes, bueno, la reforma al artículo 3, la Ley General de Educación, se da a conocer la Ley General del Servicio Profesional Docente, la correspondiente al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y a partir de ahí se empiezan a revisar algunas cuestiones que tienen que ver con la obligatoriedad de la educación, porque ya desde la reforma integral de la educación media superior, desde la RIEMS, se empezaba a hablar de la obligatoriedad en la educación media, que queda plasmada ya en el articulado de la Constitución. Hemos venido haciendo una revisión de las evaluaciones tanto internacionales como nacionales, hablado de el concepto de competencia para la vida, hemos hablado de ese concepto, hemos hablado de competencias genéricas, del enfoque general de competencias, y nos encontramos ahora con la transición a nuevos modelos de educación. Y estos nuevos modelos de educación nos tienen que llevar hacia la evaluación del ingreso y de la permanencia en el servicio profesional docente, donde también ya se han aplicado exámenes de promoción y de ingreso, y nos encontramos en la etapa de evaluación del desempeño docente. Paralelamente el proceso de reconocimientos e incentivos. Pero para hablar de todo esto sobre la construcción de las herramientas, lo primero que hemos venido diciendo es que es necesario que usted se sienta profesor, porque sentirse profesor, inclusive desde la práctica docente, le permite a usted observar a la reflexión como una acción constante que usted debe de poner en práctica. Usted como maestro debe de colocarse ante un proceso de reflexión de manera constante para que también pueda identificar ese aspecto que tiene que ver con la pasión por el trabajo en el aula. No podemos dejar de lado que, aunque seres humanos con grandes dificultades, enfermedades e ilusiones rotas a veces, la pasión por el trabajo en el aula tenga que desaparecer. Esto es algo que debe de prevalecer. La otra es la condición de avanzar como maestro, porque en otro momento, hablando en la idea de la construcción de herramientas y sobre todo hablando del maestro, yo he venido diciendo que el maestro debe de ser el transmisor de conocimientos. Él es quien transmite conocimientos. Si no transmite conocimientos, deja de ser maestro. Desde ahí observo al profesor y necesito recuperar el concepto de magisterio, ya no el concepto de normalista o el concepto de no normalista, evitar esa lucha, esa discusión entre si se es normalista o no se es normalista. Hoy lo que tengo que poner en práctica es magisterio, y magisterio tiene que ver con un concepto que me lleva a enseñar, porque yo soy quien muevo la capacidad intelectual de mis estudiantes, y además yo soy quien me coloco como un ejemplo de superación personal y profesional, de tal forma que en otros videos, inclusive desde hace más de un año, vine hablando de las bases para el trabajo del maestro en educación básica y en educación media superior, y yo decía que son aplicables a todo proceso de educación en el país, porque hace una relación directa, o establecí en aquellos videos, hoy ya cuento con más de 200 videos, pero en aquellos que fueron los iniciales, establecí que yo tenía que basar mi trabajo en una norma filosófica normativa, en una psicológica, en una norma pedagógica, en la curricular metodológica y en la de gestión escolar. Y así hacía yo un recorrido por toda esta etapa de la gestión escolar, hablando del quehacer docente, de la calidad educativa, del colectivo escolar, hablando de aspectos como la política educativa, los enfoques administrativos, o la estadística para la educación, o la computación para la educación,
o en el caso, por ejemplo, hablar de la planeación o de la planeación estratégica, de la evaluación y el seguimiento. Y todo eso es lo que va conformando la gestión escolar, porque cuando en los 90 me empiezan a hablar del proyecto escolar y después me llevan a los planes anuales de transformación o al programa o al plan estratégico de transformación en la escuela, y me empiezan a hablar de los trayectos formativos y ahora de la ruta de mejora, del plan de mejora. Todo esto está dentro de la propia gestión. Así observo las sesiones de consejo técnico que se han venido desarrollando, y yo creo que todos estos aspectos que estoy comentando son los que nos van a preguntar en los exámenes. Yo tengo que prepararme para un examen de 4 horas y tengo que prepararme para un examen de 2 horas. En el de 2 horas voy a trabajar una rúbrica sobre la planeación y su argumentación, pero ya en las dimensiones, en el enfoque de educación basado en competencias, yo he venido trabajando conceptos como desarrollo, como aprendizaje, como proceso de aprendizaje, como el contexto y los agentes externos, o como el entorno de la escuela, la práctica docente, las normas y valores, la ética, la moral, de tal forma que un modelo basado en evidencias requiere de que la planeación sea un proceso inicial que inicia con evaluación y termina con evaluación, donde los actores educativos, el alumno, el propio contexto, el ejercicio didáctico en el aula y las situaciones de aprendizaje van dándole forma a esta situación de las evidencias, donde el ejercicio didáctico en el aula y, como decía yo, las situaciones de aprendizaje me tienen que hacer recuperar los conocimientos previos, los retos cognitivos, la búsqueda de la información, cómo hice yo para recuperar conocimientos previos, cómo establezco los motivos de organización, los logros y dificultades, la retroalimentación, las mismas fortalezas y las debilidades de la intervención docente o los retos mismos de la intervención docente. Con todo esto voy construyendo lo que sería una parte educativa, porque lo que yo tengo que ver es que desde mi punto de vista debe de haber una reforma a la reforma, y la reforma debe de estar basada en quitarle esa parte de amenaza a lo que es el planteamiento de las evaluaciones. Cuando nosotros seamos capaces de quitarle esa parte de la amenaza y hablar de lo que puede ser benéfico, de lo que puede incentivar el trabajo del maestro, entonces estaremos hablando de otro tipo de reforma. Y si a ello agregamos la parte curricular, el tratamiento didáctico que se debe de hacer, entonces podría yo hablar de una reforma educativa que primero tiene que ser consultada y después tiene que ser aplicada. Soy Manuel Quiles Cruz, maestros, muy buenas tardes.